Hermanos, así como estábamos estudiando y viendo la última vez, queremos seguir en ese espíritu. Y hablando de espíritu, hoy no mencionamos, pero creo que todos se habrán acordado, espero, que hoy es Pentecostés. Para la mayoría es el comienzo de la iglesia, otros dicen que no es precisamente ahí donde comenzó la iglesia, pero es un hito en la historia. Es a partir de ahí donde el Espíritu Santo mora, como dijo Jesús, en los creyentes. Ya no estará con o cubriendo, como en el Antiguo Testamento, sino en cada creyente. Y esta noche quiero compartir o seguir con el tema de la unidad. Y el texto es, siguiendo en lo que estábamos leyendo ya, de Efesios 4, ahora los versículos 4 al 6, quiero que el que tenga su Biblia, o le invito al que tiene su Biblia y quiera acompañarme, buscar ese texto. Y el título, lo que vamos a meditar esta noche, es la sustancia de la unidad de la iglesia. La sustancia de la unidad de la iglesia. Efesios 4, del 4 al 6, dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, a ti te venimos a adorar esta noche. Ese fue nuestro motivo y tú nos has movido a ello porque fue tu Espíritu. Gracias por tener la oportunidad y el privilegio también ahora de compartir tu palabra y lo que tú nos quieras enseñar. Abre nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La sustancia de la unidad de la iglesia. Si se acuerdan, los que estuvieron la última vez, hablamos sobre, estuvimos estudiando, y algunas de las cosas que quiero resaltar era que la unidad no es construida humanamente. Nunca en la Biblia nos llama a Dios a que nosotros hagamos la unidad. Eso fue un error de muchos creyentes, querer hacer la unidad, porque la unidad Dios ya la hizo, Dios la determinó y Jesús oró por ella. Muchos creyentes bien intencionados, y me incluyo, trabajamos y pensamos en que alguna vez la iglesia del Señor tendría que ser una. He leído mucho sobre eso y ya les compartí a ustedes, le dije que hay un hermano que dijo que donde dos denominaciones se quieren unir, surgen tres. La nueva y las otras dos, que quedan algunos disidentes de cada lado y quedan tres. Entonces, en vez de una de las dos, quedan tres. Hay un problema y es nuestro, no del Señor. El Señor quiso una iglesia y el Señor tiene una iglesia. El problema es que a veces creemos que debería ser una denominación. Ese es el problema. Hay una iglesia que dice que es la única y que es una sola denominación, y que incluso dentro de ellos o dentro de esa iglesia también hay tantas diferencias, incluso discusiones en pro o hacia la unidad. O sea, resumiendo y cerrando del resumen anterior, es que la unidad la crea el Señor, y sobre eso ya le estaba adelantando, les dije que hay muchos bien intencionados con muy buenos deseos que siempre tuvieron objetivo unificar o hacer una sola iglesia. Si eso no sucedió, ¿en qué fallaron? ¿En qué se falló? La oración del Señor,
que leyó hoy Sofi, ¿cuál era? Padre, que sean uno. ¿Qué pasó? ¿El Padre no contestó? ¿Fue algo demasiado grande que el Señor estuvo pidiendo? O tal vez fallamos nosotros en interpretar cuál es la unidad, dónde está la unidad de la iglesia. Al principio, y siempre me gustó esa parte cuando leemos en Hechos, que estaban todos juntos, unánimes, compartiendo el pan en las casas, orando, y el mundo, o sea, de los que eran creyentes, se iban agregando a las filas todos los días los que eran salvos o salvados por el Señor, y de los demás tenían un buen testimonio, y otros, nadie quería juntarse con ellos. Pero si vamos hacia hoy y hacemos una rápida revisión, la historia de la iglesia fue bastante vaivenes, incluso desvíos respecto a la unidad. La respuesta entonces tal vez no sea simple. O tal vez lo que vemos no es lo esencial. Y hemos perdido, en algún momento, el significado de lo que significa lo que Cristo dice como unidad. Por eso, el hecho de descubrir cuál es la sustancia de la unidad. La sustancia es la parte esencial o más importante de algo. Esa es la sustancia. La parte más importante de la unidad, ¿cuál es? La parte más importante de la unidad de la iglesia, ¿cuál es? Por eso queremos ver esta noche, primero, el primer punto, la unidad es una unidad de origen. Tal vez sea un poco de repaso, incluso sí, es repaso, porque ya lo vimos en capítulo 2, versículo 19 al 21, lo leo y 2 o 3 palabras sobre eso, ese punto ya lo habíamos visto, pero es importante volver a él. Así que ya no sois extranjeros, ¿a quiénes está hablando? A los creyentes de Efesios. Ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, perdón, alguien me busca. Gracias. Dice, leo de nuevo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Es interesante ver acá cómo se está expresando en una sola cosa, una unidad, de dónde venimos. ¿Cuál es, de dónde o por qué nos llamamos iglesia? Primero dice, conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos o ciudadanos en común de todos los santos. Miembros de la familia de Dios. Una familia, no hay muchas familias de Dios. No sé si por ahí conocen de alguna otra, es una familia de Dios. Sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, o apóstoles y profetas. Y lo más importante, la piedra del ángulo, Cristo mismo. Y nosotros, piedras vivas, dice Pedro, que constituimos el edificio. Así que nuestro origen, de donde partimos, es primero que somos un pueblo distinto, y eso lo habíamos visto en aquel momento. Un pueblo distinto, no somos un club, no somos fanáticos de algo, no somos parte de una asociación, simple asociación, sino que somos un pueblo especial. Hay un coro de ese, ¿no? Gracias. Somos un pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. Sin distinción de raza, nacionalidad ni credo. Y hago un paréntesis. Credo limitado por la fe en Cristo, eso sí.
porque hay credos que no creen en Cristo como único Señor y Salvador. La unidad entonces que nos lleva a ser iglesia es de origen, o sea, de dónde se parte ser iglesia. ¿Cómo eres iglesia? ¿Cómo somos iglesia? Nosotros, en cualquier otro lugar del mundo donde hay verdaderos creyentes, y siempre recalco esto y digo de la iglesia invisible. Hay muchas iglesias visibles, muchos miembros visibles de la iglesia visible, pero lo invisible la conoce el Señor, que son todos aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. La segunda sustancia es la unidad de amor en el vínculo de la paz. Lo vimos la última vez, por eso solamente lo quiero resaltar o recordar, repasar. La unidad en sí misma habíamos visto que es neutral. ¿Por qué? Porque se juntaron Herodes y Pilato, y esa unidad no fue una buena unidad. Pero se juntó Pablo y Silas y cantaron. Es una excelente unidad, es la mejor unidad. Cuando nos juntamos a cantar y adorar a Dios y a compartir la palabra aquí o con un vecino o en un lugar donde estemos compartiendo del Señor, esa es una buena unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a mantener o a tener esa unidad? ¿Cuál es la importancia de esa unidad? En primer lugar es su fuente, lo leímos ahí en el versículo 3, que es el Espíritu. La fuente de la unidad es el Espíritu porque hay un solo Espíritu. Las ideas que son buscar al Señor y buscar la verdad en el Señor. Los afectos, el amor que nos une, el amor unificador, pero lo más importante acá que quiero dejar es recordar, es que el amor de Dios que nos hace, que lo tenemos en común, nos hace hijos de Dios. 1 Juan 3:1, si ustedes se acuerdan, dice que somos llamados hijos de Dios. Federico, Mirta, cada uno, los hermanos en el centro, en Oberá, en Ushuaia, en donde estén, el verdadero creyente es llamado hijo de Dios. Entonces, ¿quién hace la unidad? En ese caso, es el amor que Dios nos tuvo en llamarnos hijos de Dios, en adoptarnos como sus hijos. La unidad también tiene sus objetivos, que primero, en objetivos. La unidad que tenemos como iglesia es en objetivo. Todas las iglesias o todas las denominaciones, si vamos a ese caso, el objetivo es ser un testimonio al mundo. Si no, no tiene razón de ser y no sería una iglesia. Primero es ser testimonio de Cristo, o llevar el mensaje de Cristo, el Evangelio, al mundo. Y segundo, proclamar la gloria de Dios. Ahora, el tercer punto, y ahora sí vamos ya al versículo 4, capítulo 4, versículo 4, es la unidad, es una unidad de esperanza. Siempre en mente cuál es la verdadera unidad y cuál es la sustancia de la unidad. La esperanza nos une a todos los creyentes. Pero en realidad comienza, y antes de entrar un poco en la esperanza, comienza con un cuerpo. Y la palabra que usa acá Pablo es la palabra soma. Es un cuerpo como un todo. El instrumento de la vida. Qué linda descripción como unidad de la iglesia. Un cuerpo, un solo cuerpo. La vida de cada creyente pertenece o es del Señor. La vida nueva que nos da. Y un espíritu, dice. Un cuerpo y un espíritu. Versículo 4. En el credo apostólico, que
muchas denominaciones usan, nosotros algunas veces lo hemos también dicho por ahí, a veces uno se deja de estar y no lo repite, pero en realidad no es una simple repetición, sino es lo que nosotros creemos, es la sustancia de la fe. En su momento fue muy importante cuando no había escrito la palabra de Dios o pocos tenían acceso a la palabra de Dios. Conocer el credo de memoria reunía lo más importante o la sustancia de la fe. El credo apostólico, la iglesia sigue después del Espíritu Santo. Dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios Padre, Hijo, y después el Espíritu Santo, y después sigue la iglesia. Dependemos de los tres. San Agustín dijo, les leo, a la Trinidad naturalmente se une la iglesia, como la casa a su habitante, a Dios su templo, el Estado a su fundador. Tanto resaltamos y necesitamos entender que dependemos de la Trinidad, del Dios Trino, y en estos 3 versículos, si ustedes se acuerdan lo que leímos, si lo ven, siguen con la vista, están los 3 de la Trinidad. En el versículo 4 se menciona al Espíritu, en el 5 al Señor Jesús y el 6 a Dios Padre. Dice el comentario respecto a este comentario, Jamison, Fawcett y Brown, dice, la uniformidad exterior es ahora inaccesible. Me llamó la atención, ese hace como 200 años, tal vez un poco más, escribieron estos hermanos, estos teólogos, este comentario. Dice que es inaccesible, pero empezando por tener una mente, y acá viene lo importante, dice, terminaremos al fin por tener un cuerpo. El verdadero cuerpo de Cristo, todos los creyentes de todos los siglos, es uno. Acá está lo importante. Y está unido en una misma cabeza, pero todavía su unidad no es visible, así como la cabeza no es visible. Pero la unidad será revelada cuando Cristo aparezca. Hay varios textos que podríamos leer, pero uno menciona el de Juan 17, 20 al 23, que hoy habíamos leído, donde Jesús ora por esa unidad. Y lo que me llama la atención y me hizo pensar en esto es que la unidad de la iglesia hoy no es visible porque la iglesia es invisible. La iglesia, los verdaderos creyentes son invisibles, porque no todo el que me llama Señor, Señor. Entonces, a mí no me toca ver quién es, quién no. Por eso, lo que ya trae a colación este comentario, me gusta la manera que dice, hoy es invisible como Cristo es invisible. Pero un día Cristo se va a manifestar y ahí sí toda la iglesia invisible será visible porque será llevada por el Señor y será unida, llevada al cielo. Y todo esto dice en el versículo 4 que fuimos llamados a una misma esperanza de vocación. Por eso la unidad es una unidad de esperanza. En un cuerpo, un espíritu, llamados a una misma esperanza. Cada creyente es llamado a una misma esperanza. Lo que nos une a los creyentes, todos tenemos la esperanza en el Señor, en que Él nos va a venir a buscar. Y a veces hablamos en casa y decimos que el Señor venga. Cuando por ahí, y no sé si a veces está bien, yo no sé si está bien eso, pero a veces decimos, Señor, yo venga ya. Pero en realidad es la esperanza la que tenemos, es la que nos lleva y nos mueve a seguir estando, así como viene el mundo, así como vienen las pruebas, seguimos esperando en el Señor. Y eso es lo que une a cada creyente.
Tal vez hoy nosotros no necesitamos de tanta esperanza porque no estamos en las pruebas que hay otros creyentes que sí, a veces leemos que son encarcelados, son muertos, son desterrados, separados de sus familias. Pero la misma esperanza que tienen esos hermanos allí en otro lugar del mundo, nosotros tenemos hoy acá. Y muchas veces deberíamos estar más atentos a eso. No porque todo vaya bien, no necesitamos de la esperanza. Lo que la esperanza debe ser a cada creyente es que el Señor en cualquier momento viene a buscarnos. Y tenemos una vida. Allí en San Juan capítulo 14 Jesús dijo, yo voy a volver, pero voy a ir a prepararles un lugar. A cada uno de nosotros, Él está preparando un lugar. Todos los que lo esperamos, todos los que tenemos la común esperanza. Entonces, otra de las sustancias de la unidad es la esperanza que cada creyente tiene en el Señor. Número 5, la unidad o la sustancia de la unidad es una unidad de fe y ordenanzas. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Tomo primero, así como viene el orden, porque dice un Señor. Ustedes recordarán que en ese tiempo el único Señor a quien se debía respetar y hasta adorar era al César. Y ahí entraba el conflicto con los creyentes. En nuestro grupo los martes estamos estudiando justo los martes y vimos en Romanos donde dice que debemos respetar a nuestras autoridades. ¿Hasta cuándo o cuánto debemos nosotros obedecer a nuestras autoridades? Bueno, el conflicto entró ahí cuando decían, bueno, arrodillate y adora al César, al Curios, al Señor. Y Pablo dice, no, el César se va a venir otro César. Hay muchos señores, pero el único Señor de señores es Cristo. A quien el único que debemos adorar y rendir honor y arrodillarnos y adorar es al único Dios verdadero, al único Señor. Por eso él dice un Señor y en mayúscula. La sustancia, lo que nos une es un Señor Jesús. Los hermanos de la Asamblea de Dios o de la Iglesia Bautista no tienen otro Señor Jesús. Si lo tienen, avísenme. Es un Señor Jesús. Ahí viene la sustancia, la unidad. Lo segundo, una fe. El tema de la fe no es en lo que creemos, sino el acto de creer. El medio por lo cual nos asimos o nos prendemos, en nuestro lenguaje misionero, nos prendemos del Señor. A esa fe se refiere. No se llama la fe, confesión de fe de Westminster, la bautista, la luterana o quien fuere. No es eso a que se refiere acá, sino la fe de creer en el Señor. Hay una sola fe y una sola fe que salva, que es precisamente la que cree que Jesucristo es el Señor, que dejó el trono de gloria, se humilló hasta, como dice Filipenses capítulo 2, hasta lo más bajo. Y fue en obediencia a la muerte. La fe que sigue y acepta ese sacrificio y que dice, Señor, he pecado, soy pecador, recíbeme cual soy, necesito tu salvación.
tú pagaste, creo que tú pagaste por mis pecados. A esa fe se refiere. Entonces, por eso hay una sola fe. No es la fe de que algún santo me va a ayudar, o la fe de que si yo tengo mucha fe va a suceder, como muchos lo declaran, sino la fe en el Señor Jesús. Un Señor, una fe. Y el tercero, dije fe y ordenanzas, la ordenanza del bautismo. Y acá hay una pequeña diferencia, yo la llamo pequeña diferencia porque no todos entienden que cuando dice un bautismo se refiere a bautismo en donde nosotros manifestamos o donde somos incorporados visiblemente en la iglesia visible, valga la redundancia, al bautismo en agua o con agua. La mayoría entiende que sí es esto, y lo que Pablo quería decir, ojo, hay un solo bautismo. Pero viendo el contexto y leyendo un poco otros comentaristas, y me quedé con lo que dice Moody en su comentario, dice, el bautismo es uno y es sin duda del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu por medio del cual hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo, por eso es un solo cuerpo. Digo el contexto, porque dice en el 4, un cuerpo, un espíritu. En el 3, la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso Moody dice, se está refiriendo al bautismo del Espíritu. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu? Cuando creemos, Dios nos salva y nos sella con su Espíritu Santo o nos bautiza con su Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:13. De cualquier manera, es aceptable y aplicable para ambos. Un solo bautismo y un solo bautismo. Un solo bautismo del Espíritu Santo, un solo bautismo como símbolo de haberse unido o ser parte de la iglesia visible. Y por último, versículo 6, la unidad es una unidad divinal. Suena medio poético. No quise decir divina, porque la unidad divina son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Busqué un poco en el original de estas preposiciones. Sobre es fácil porque es encima de todo. Por es la preposición que en el original es dia, que es un canal por medio de, o pasar a través de, atravesar, causa o conducto. Todo es Dios. Está hablando que Dios es por todos. Causa o a través de. Y en todos, dice preposición, que denota posición fija, lugar, tiempo y estado. Si unimos las tres, volvemos a leer ahora, habiendo hecho una pequeña aclaración, dice un Dios y Padre de todos, la unidad, el cual es sobre todos, por todos y en todos. En resumen, podríamos decir la omnipresencia de Dios. No es exactamente eso lo que describe acá, pero eso sería una palabra que podríamos darle para esto. Entonces, la fuente y culminación de la unidad es que el Dios, que es sobre todo, en su soberanía y por su gracia, es la gran fuente y la culminación de la unidad. Dios Padre, que por todas las cosas
Dios por medio de Cristo es quien cumple todas las cosas. Y le hace todas las cosas por Cristo. ¿Y quién ha hecho propiciación para todos aquellos redimidos? La propiciación, el pago. El Espíritu no está en todos, Dios no habita, o sea, Dios, Espíritu, no está en todos los hombres, sino que solamente en los salvos. Por eso Dios Padre en todos. Solamente en los creyentes. Dios es el creador y algunos dicen Dios es el Padre de todos. No, Dios es el creador de todos, pero Dios es Padre por regeneración de aquellos que le han aceptado y son por adopción hijos suyos. Y para cerrar así este texto, un llamado perfecto a la unidad, podríamos también darle un título. ¿Por qué? Porque hay 7 veces que se repite la palabra una. Ustedes saben, el número 7 no es casualidad. Pablo tiene en mente algo especial. El 4 dice un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Es la primer triada, los primeros 3, que es el cuerpo visible, la única iglesia universal. El espíritu invisible, uno solo, que da la armonía y la paz en Cristo. Y la esperanza que nos une a todos en Cristo. Después vienen otros 3, que son un Señor, una fe y un bautismo. Otros 3. Y por último, el un Dios y Padre lo deja solo en un versículo para ponerlo por encima de todo como la cumbre o el clímax de la afirmación de que Dios es único, totalmente soberano, indiscutiblemente dueño y señor de todo, y merecedor de nuestra adoración, de nuestra obediencia y de nuestra rendición delante de Él. Sobre esta suposición, sobre esta 7-1, está la unidad que Dios sí tiene, que hoy existe, pero nosotros no la vemos. Y que muchas veces luchamos hasta en contra de ella. Dios la creó, Dios la sostiene, pero como humanos que somos rebeldes y cabeza duras, decía el pastor, somos cabeza dura y luchamos por lo que Dios unió. Jesús dijo no lo separe el hombre, era respecto al matrimonio, pero muchas veces esto también se aplica entre creyentes. Dios tiene un solo cuerpo. Dios tiene por un solo espíritu, todos bautizados, y Dios conoce a cada uno de nosotros, pero nosotros luchamos contra eso. Y para concluir, hay una frase que me la he tratado de memorizar tantas veces. Yo soy malo para memorizar, por eso me la anoté, de San Agustín. En cosas esenciales, la unidad. En cuestiones dudosas, la libertad. En todas las cosas, caridad, que sería amor. En todas las cosas, amor. En cosas esenciales, la unidad. En cuestiones dudosas, la libertad. En todas las cosas, amor. Eso sí es nuestra parte como creyentes. Hay un Cristo en quien tenemos esperanza todos los creyentes.
Y hay un cielo que todos los creyentes esperamos estar. Y lo compartiremos juntos. Así que todos los creyentes que estamos acá y sabemos de otros y conocemos a otros, un día vamos a estar, tal vez como les conté que decía Spurgeon, de ese pastor hermano que él odiaba tanto como al diablo mismo de sus prácticas. Pero si él encontraba a otro hermano que ame tanto al Señor como ese, no va a esperar que alguien le diga, abrazale, yo le voy a abrazar, incluso a este hermano pastor. Ahí es donde se ve la unidad, donde dejamos lo secundario y vamos a lo más importante. ¿Amas al Señor? ¿Buscas de Él? Él es tu primer objetivo en la vida, servirlo, amarlo y honrarlo, ¿es Él? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús, como cantamos? Entonces, somos o eres parte de ese un solo cuerpo. Soy parte, tú eres parte de ese un solo cuerpo. No dejemos que nuestra tosudez muchas veces trabaje en contra de esa unidad que el Señor mismo ya formó y Él la ve y está esperando para manifestar al mundo en su venida. Le invito a orar. Gracias, Señor nuestro Dios, porque no somos nosotros los que creamos la unidad. Realmente fracasamos cuando lo queremos hacer. Ayúdanos a aceptar lo que tú ya has hecho, lo que tú has llamado y como tú lo has hecho. Guíanos y manténnos con esa esperanza viva, como a todos los creyentes, que estemos listos y preparados a ese lugar donde a todos juntos iremos a pasar la eternidad con gozo delante de la presencia del Cordero que nos ha redimido y nos ha lavado y salvado con su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén.